Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación trata sobre José Carlos Mariátegui, uno de los peruanos más leídos, uno de los peruanos cuya obra es más trascendente, tanto en el plano de la política como en el de la cultura, uno de los peruanos universales producidos por este país durante el siglo XX. Eso que Mariátegui es eso de unos hombres excepcionales, providenciales, los llama Eric Hobsbawm, que aparecen en la historia inusualmente, como hay a la torre en América Latina, no en vano son los grandes pensadores, porque son producto del azar, que lograron combinar como proyecto personal la reflexión teórica y la acción práctica, como Lenin en la Revolución Rusa, es decir, no ocurre todos los días en el siglo, como dice Hobsbawm, ¿no? José Carlos Mariátegui nació en Moquegua el 14 de junio de 1894, hijo de Javier Francisco Mariátegui, miembro del linaje de un prócer de la Independencia, y María Amalia Lachira, descendiente de curacas piuranos. José Carlos fue llevado a la pila bautismal con el nombre de José del Carmen Eliseo. Al parecer, en esa época como digamos, había cierto cuidado con dónde nacían los hijos, incluso hay mujeres que se iban a darlos a luz a Europa. Entonces, posiblemente por esta razón fue que nunca se supo, Mariátegui nunca supo que él había nacido en Moquegua. José Carlos es un hombre adoptado, ¿no? Es un hombre adoptado, efectivamente. Por sí mismo, ¿no? Así es. Es un hombre que él se inventa. Él se inventa. En realidad es un personaje que se inventa a sí mismo, ¿no? Se inventa no solo en la medida en que va a ir asumiendo distintos seudónimos, e incluso va a modificar su nombre de pila, sino se inventa en el sentido de que crea un personaje que no existía en Lima, ¿no? Que es el personaje del periodista, culto, intelectual, político, ¿no? Que viene a ser la novedad que introduce Mariátegui en la escena nacional. En Huacho creció al lado de sus hermanos Guillermina la mayor y Juan Clímaco el menor. Fue una infancia en la que se combinó la protección de su madre y su hermana Guillermina con la ausencia del padre, que residía en Lima. Tuvo una niñez económicamente estrecha, aprendió las primeras letras de su madre y tuvo un entorno social bastante amplio, propio de los pueblos del interior. En Huacho y en Lima, porque un poco me parece que entronca ahí el sentido de la provincia con el sentido de la capital, la importancia del pueblo pequeño con la trascendencia de la urbe, el pensamiento local focalizado con la construcción más amplia de lo que es una ciudad grande, ¿no? que digamos era ya digamos en 1915 o 1912 una ciudad en proceso de crecimiento, Lima, una ciudad importante. Ingresó a realizar sus estudios primarios en una escuela de Huacho, pero no pudo culminarlos debido a un accidente que lo dejaría tullido para siempre. Debido a la gravedad de su salud, fue trasladado a la Maison de Santé en la ciudad de Lima. Tuvo una convalecencia de 4 años, por lo cual no continuaría sus estudios escolares, y se establece definitivamente en la capital de la República. Mariátegui finalmente siempre se definió, él mismo se define en una autobiografía como un autodidacta, es decir, él no tuvo ninguna educación formal, ¿no? Claro, al pasar tanto tiempo en clínicas no asimilaba en forma formal los conocimientos, sino de una forma aleatoria, en una forma no lineal, ¿no? Pero justamente esta forma no lineal, podríamos llamar caótica, compleja, lo acercó a una serie de interrogantes y de información que posiblemente niños y estudiantes no tenían acceso. Obviamente, puntualmente en el caso de la Maison de Santé, yo creo que las publicaciones en francés y cierto contacto con el personal de la Maison de Santé, que mucho de ese personal eran franceses, permitió que Mariátegui tuviese un primer acercamiento con el idioma francés, ¿no?
que él hablaba muy bien. A principios del siglo pasado, Lima era una ciudad que comenzaba su transformación de ciudad aldeana a ciudad cosmopolita. En esos años se introducen las innovaciones tecnológicas que transformarían el rostro de la ciudad. El alumbrado eléctrico, los automóviles, la aviación, el cine. Y ciertamente están naciendo en el Perú, pues, nada menos que los que van a ser los fundadores de una imagen y de una visión del país que va a acompañarnos durante todo el siglo XX. Es decir, Aya, Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Porras Barrenechea, un poquito después Jorge Basadre, Valcárcel en el Cusco. No podemos olvidarnos de César Falcón, amigo de Mariátegui, o de Valdelomar, ¿no? En la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, es una generación más bien mesocrática, provinciana, que es la que va a renovar, revolucionar en realidad la manera de entender el Perú, la manera de escribir sobre el Perú y la manera de actuar en el Perú, ¿no? O sea, son los que fundan la literatura nacional, son los que fundan el pensamiento político y social moderno y fundan la política moderna también en el Perú. Como muchos niños peruanos de ayer y hoy, decidió trabajar para poder ayudar económicamente a su madre. A los 14 años, ingresó al diario La Prensa como ayudante en el taller de linotipia. Para entonces, ya usaba el nombre de José Carlos. Alcanzarrejones es el que lleva las pruebas, es un poco el que mueve cierto material de un lugar a otro. Hay gente también que habla que él empezó como linotipista o como obrero. No es así, porque además es un trabajo, hay que pensar que Mariátegui era un hombre frágil, entonces es un trabajo, digamos, demasiado bravo para una persona pues que era y siempre fue una persona delicada, frágil, ¿no? En el diario La Prensa escribían importantes escritores como Abraham Valdelomar, Alfredo González Prada, Alberto Ulloa, Luis Fernán Cisneros, Leonidas Yerovi, entre otros. Atraído por el mundo del periodismo del que no se desligaría jamás, se atrevió a escribir un artículo con el seudónimo de Juan de Chroniqueur, Juan el Cronista. En 1914 ya pertenecía a la plana principal del diario. Muy rápidamente pasa del taller a hacer una suerte de enlace entre el taller y los periodistas, llevando y trayendo los escritos, los artículos. Y en algún momento, aprovechando esta situación privilegiada, introduce un texto, ¿no?, propio, con seudónimo obviamente, que es publicado al día siguiente y que provoca la sorpresa del director, que se pregunta, bueno, ¿quién ha escrito esto?, ¿no? Se descubre que es este adolescente, lo recriminan por su falta, pero a su vez se dan cuenta de su talento y termina siendo ahora, sí, parte ya no de la planta de periodistas, pero sí ya un ayudante de los periodistas. Cuando él ingresa a La Prensa a los 14 años es simplemente un chico con inquietudes, pero La Prensa ya es un medio de trabajo en el cual hay efervescencia, hay ebullición, hay el teletipo. A Mariátegui le impresiona mucho el teletipo y él trabaja muy cerca del teletipo porque el teletipo le permite conocer lo que está pasando en el escenario exterior, lo que está pasando en el mundo. Y entonces Mariátegui se va enterando de lo que pasa a partir de las informaciones que llegan a través del teletipo, y él va manejando el teletipo para saber y para averiguar algo más. Entonces busca la conexión, el enlace, digamos, con el acontecimiento europeo. Sus primeros escritos están referidos a la vida urbana, sus personajes, sucesos y cosas cotidianas, pero también incursiona en la poesía, el cuento y con poco éxito en el teatro. Escribe en revistas limeñas como Lulú, El Turf, Mundo Limeño y otras. Se hace de cierta fama como joven escritor y también como crítico literario y de arte, forjando lo que sería su posterior afán polémico. Su obra literaria estuvo influenciada por el modernismo reinante de esa época, que en ese entonces tenía como referente indispensable a Abraham Valdelomar y a los colónicos. La revolución estética iniciada por estos jóvenes escritores contó con la entusiasta adhesión de Juan de Chroniqueur. Creo que en Mariátegui confluyen varios factores, ¿no?
Un factor es la inteligencia excepcional. Mariátegui es un chico muy inteligente desde muy joven y como persona mayor va a desarrollar su inteligencia y ampliarla mucho. Su afán inquisitivo, la búsqueda de la cultura, de la información, del conocimiento, la posibilidad de tener información y conocimiento a través de esta relación absolutamente episódica y casual con gentes en la clínica Maison de Santé y con médicos que lo atienden allí y que responden a sus inquietudes, a sus preguntas. Un poco la influencia de algunos amigos, porque el propio Alberto Ulloa, que es el director de la prensa, ve en Mariátegui un chico hábil e interesante y comienza a influir sobre él. Entonces Mariátegui poco a poco va adquiriendo una dimensión significativa. Asimismo encuentran las primeras influencias políticas. El diario La Prensa era un diario pirolista que en esos años fue un diario de oposición. El gobierno civilista del presidente Pardo se enfrentaba a una crisis política tras otra y no podía encontrar entusiasmo alguno de los jóvenes escritores que conformaban la plana mayor de la prensa. Sin embargo, el diario no estuvo exento de sufrir un cisma. Un grupo de redactores decidieron que la oposición del diario al gobierno era muy tibia, por lo que fundaron un nuevo diario, El Tiempo, donde también encontramos al joven José Carlos. En el diario El Tiempo, dirigido por Pedro Ruiz Bravo, José Carlos se encargaría de la sección política Voces, desde la cual hacía un seguimiento irónico de los acontecimientos políticos de los años finales de la República Aristocrática. El presidente Pardo, sus ministros, parlamentarios y los políticos de oposición aparecerán en esta especie de radiografía de la política peruana. En ese medio es que Mariátegui madura. Madura como persona, como escritor, madura en su mirada sobre el país. Escribe muchísimo, incluso alguna vez se queja del exceso de cosas que tiene que escribir. Pero lo cierto es que el haber pasado además por todos los escenarios por los cuales un periodista suele pasar, por la crónica policial, por la crónica parlamentaria, y tiene cosas muy deliciosas sobre el Parlamento de aquella época, por la crónica hípica, efectivamente, terreno en el cual además tuvo especial interés en la medida en que no solo trabajaba en la prensa, sino que participó de algunos periodiquillos hípicos, propiamente dichos. Claro. Y por la crónica frívola, escribiendo cosas sociales, ¿no? Efectivamente. Entonces, el pasar por todos estos escenarios, pero a su vez sin dispersarse en ellos, ¿no? Sino más bien fortaleciendo una mirada propia. Y aquí tiene que ver pues esta potente subjetividad de Mariátegui, le va a ayudar a construir una mirada sobre el Perú absolutamente novedosa, ¿no? Que es lo que se procesa a lo largo de la segunda década del siglo XX. Son años también de la Revolución Rusa, de la Gran Guerra Europea y de la difusión de la doctrina del presidente norteamericano Wilson. Luego vino el escándalo del cementerio. En noviembre de 1917, un grupo de escritores, un violinista del Teatro Colón y la bailarina Norca Ruskaya ingresaron al Cementerio General de Lima en la medianoche y con las notas de la marcha fúnebre de Chopin, Norca Ruskaya bailó rodeada del descanso eterno de los muertos. Nada propio en una ciudad que pese a sus rápidos cambios no había dejado de ser una ciudad conservadora y cucufata. De más está decir que los visitantes al cementerio terminaron detenidos por la policía. El escándalo tuvo importantes repercusiones políticas. Cayeron varios funcionarios, incluido un ministro. Tú me preguntabas por qué va al cementerio. Yo pienso que, como él lo dice en la carta que escribe de respuesta a todas las acusaciones de inmoral que le dan al grupo, él plantea que ellos quisieron escuchar la marcha fúnebre de Chopin en el cementerio y que en esa marcha fúnebre todos en una actitud contrita, con velas, ella bailara, pero no estamos imaginándonos un baile a lo Tongolele, eso era apenas movimientos y toda una interpretación corporal de la marcha fúnebre y de la relación con la muerte. Pero cuando la sociedad, que yo creo que ahí es bien interesante el análisis que hace Flores Galindo sobre esa respuesta, ¿no? Con una sociedad absolutamente hipócrita y pacata,
que se rasga las vestiduras por este hecho. La carta de Mariátegui es una pieza clave para entender esa etapa, porque él, a partir de ahí, él hace una clarísima división entre ese antes y ese después. Hacia 1918, José Carlos se orientó hacia el socialismo. No era aún el socialismo marxista que encontraría en Europa, sino un socialismo juvenil que, al influjo de su época, buscaba la renovación de la política luchando contra sus vicios imperantes, la mediocridad, el clientelismo y el afán conspirativo. Fundó entonces, junto a otros jóvenes como César Falcón, la revista Nuestra Época, revista que solo duraría 2 números debido a un nuevo escándalo. Frente a un artículo antimilitarista, un grupo de oficiales agreden al joven escritor y hay hasta un reto a duelo. Porque el gran aporte y por qué es contemporáneo Mariátegui en términos de la discusión y por qué pasa la historia y por qué se lo ha traducido en 80 idiomas, me he preguntado eso muchas veces, y es por la originalidad de esta absorción, no encontraría mejor palabra, del marxismo que él hace en Italia, que fue un azar, porque fue a donde Leguía lo mandó en esta beca dorada, y el marxismo historicista de Italia fue, y es muy peculiar, y bebe de un marxismo historicista, es decir, que parte de la realidad como método de trabajo para la transformación política. Y sobre eso concluye que la realidad primero hay que investigarla, hay que sistematizarla, y que la acción política no puede estar basada en los dogmas, diríamos ahora, como fue el marxismo de la Internacional. En 1919, junto con César Falcón, decidió editar un periódico propio que tuviera una línea editorial y política independiente de los grupos políticos conocidos. Este diario se llamó La Razón, que fue el primer diario de izquierda del Perú. El diario solo viviría unos meses, lo suficientes para convertirse en protagonista de importantes acontecimientos, como la huelga general por el abaratamiento de las subsistencias, contra el alza del costo de vida y por la reforma universitaria. Obreros y estudiantes encontraron en sus páginas un vocero a sus reivindicaciones. Pero también se convirtieron en un diario incómodo para el nuevo gobierno del presidente Leguía. Luego, Falcón y Mariátegui partirían a Europa becados por el gobierno de Leguía, el primero hacia Madrid y el segundo a Roma. Bueno, en primer lugar no fue deportado, no hay ninguna orden de deportación sobre Mariátegui. Hubo un conjunto de presiones y una invitación a aceptar una suerte de beca y puesto en el extranjero, como una forma para el gobierno de deshacerse de él, que era un personaje incómodo. O sea, lo que sí está muy claro es que la opinión de Mariátegui frente a Leguía, y eso está expresado con mucha fuerza y con mucha nitidez en el editorial de esta revistilla que sacó con su amigo Falcón, Nuestra Época, ¿no? Fue una opinión crítica, ¿no? El titular es bastante claro: un personal senil y decadente, que es una crítica de la composición del gobierno de Leguía. Si bien entonces hay claramente esto, no hay una actitud de complacencia frente a Leguía, pero por otro lado, de parte del gobierno de Leguía en ese momento no hay ninguna orden de deportación. Y se van a Europa porque, en el caso de Mariátegui por lo menos, creo que se dio cuenta que si no tomaba una distancia del medio y si no se acercaba a este escenario europeo, ¿no? A esto que él llamaría luego la escena contemporánea, y no sintonizaba con las corrientes que ahí estaban madurando, le iba a ser difícil continuar avanzando, ¿no? Una deportación diplomática, que Mariátegui acepta, yo pienso, por 2 razones. Primero, porque ve que el escenario se le cierra acá, es decir, que él está acosado acá. Y en segundo lugar, porque él piensa que puede aprender mucho de la experiencia europea. Y él tiene el gran interés en la experiencia europea. Mariátegui llegó a una Europa que se encontraba en plena ebullición. Las consecuencias de la Gran Guerra se sentían por doquier: ciudades destruidas, desempleo, protesta popular y organización obrera. Las clases dominantes temían que la Revolución Rusa se extendiera por toda Europa y en los países derrotados crecía el afán de revancha. De esta combinación se originaría la reacción y la contrarrevolución, el fascismo. Se trata de una civilización que, a pesar de todo su avance, a pesar de toda su promesa de progreso,
acababa de atravesar por la peor guerra de toda la historia humana, la Primera Guerra Mundial, y que además justamente a partir del año 17, no exactamente en su centro, pero ahí nomás, en su periferia más próxima, estaba viendo suceder la primera revolución socialista de la historia contemporánea, la Revolución Rusa. Por la cual Mariátegui siempre tuvo admiración. Efectivamente, ¿no? Desde el comienzo mismo, desde el 17, ¿no? Incluso hay una polémica ahí con el Comercio, porque él escribe artículos elogiosos de la Revolución Rusa, y el Comercio pues denuncia esto, ¿no? Y los acusa, contesta, ¿no? Bolcheviquis, ¿no? Los acusa de ser bolcheviquis, y Mariátegui responde con un artículo cuyo título es justamente Bolcheviquis aquí, ¿no? Y hace una defensa más emotiva y literaria que política, digamos, y termina con una frase que a mi manera de ver es emblemática, ¿no? Bolcheviques sí, y bien bolcheviques, pero peruanos también y bien peruanos, ¿no? Un poco definiendo esta identidad que está en construcción, ¿no? Y que va a ser un poco su marxismo original, ¿no? No era marxista en ese momento, en ese sentido estricto del término, pero su simpatía por el acontecimiento de la Revolución Rusa lo predisponía a una lectura favorable del marxismo que básicamente va a desarrollar en Europa entre el 19 y el 23. Durante los 3 años y medio que permaneció en Europa, Mariátegui fue testigo excepcional de las luchas obreras en el norte italiano y del surgimiento de los consejos de fábrica en Turín. Ingresa a un círculo de estudios vinculado al Partido Socialista Italiano, donde inicia su formación marxista y asistió al Congreso del Partido Socialista Italiano, donde el ala izquierda se escinde formando el Partido Comunista Italiano. Junto a otros peruanos en Europa, César Falcón, Carlos Roe y Palmiro Maquiavelo, funda la primera célula comunista peruana. Durante sus años en Europa, completó sus años de formación política e intelectual, y su socialismo juvenil adquirió un claro significado doctrinal, el marxismo. Como señalara Alberto Flores Galindo, para Mariátegui el marxismo fue sinónimo de bolchevismo, es decir, de revolución, entendida como pensamiento crítico y libre. A principios de 1923 regresa al Perú acompañado de su esposa Ana Chiappe y de su hijo Sandro. Mariátegui tiene varios proyectos en mente que se resumen en un gran propósito: organizar al naciente socialismo peruano. Para ello retoma el contacto con el movimiento obrero y estudiantil que en ese entonces se expresaba en las universidades populares González Prada, organizadas y dirigidas por Víctor Raúl Haya de la Torre. Allí dicta un ciclo de conferencias que llevaba por título Historia de la crisis mundial, en donde Mariátegui diserta sobre la situación europea y mundial, con abierta simpatía por el marxismo y la Revolución Rusa. Es cuando él llega de Italia, que él viene con un discurso respecto a las mujeres totalmente diferente, y viene además casado con Anita Chiappe, que fue una mujer que jugó un papel muy importante en su vida. Al parecer, por la carta, por el poema que le escribe Mariátegui, La vida a ti de vida, hay un impulso de atracción inmediato. Ana Chiappe es una mujer muy hermosa, tiene un rostro muy lindo, es una Madonna toscana realmente, tiene un rostro con mucha serenidad. Y yo imagino que conoció a Mariátegui en un contexto de todas maneras particular, en el sentido que de todas maneras, ella siempre me contaba, el tiempo que la conocí, me dice, pero ¿por qué te casaste con Mariátegui? ¿Por qué te gustaba? Y lo único que decía, pero era una mujer con ideas, de palabras muy breves, pero siempre claras y siempre geniales. Me decía, ¿por qué me voy a casar con él si un tipo... Era un hombre único, era pues un tipo que se notaba que iba a trascender, un tipo que irradiaba una energía y una excepcionalidad como persona, ¿no? Increíble, ¿no? Hay una apuesta ahí de amor, ella en una situación de precaria económica apoya totalmente la dedicación absoluta y la vocación de Mariátegui de transformar el Perú. Luego de las protestas contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, promovida por el gobierno de Leguía y que ponía en cuestión la libertad de cultos establecida en la Constitución,
Aya de la Torre es deportado, por lo cual Mariátegui asume la dirección de la revista Claridad, con el fin de publicar y divulgar la literatura obrera. Realmente fue una persona precoz porque la obra que deja, la manera de pensar el país que deja, como metodología, digo, es excepcional y muere a esta edad tan corta, ¿no? Yo suelo decir en mis clases que otra hubiera sido la historia peruana si Aya y Mariátegui hubieran tenido tiempo de conocerse, si hubiera vivido Mariátegui el tiempo que vivió Aya, es decir, si hubiera habido una interacción entre quienes marcaron la reflexión innovadora, crítica de la historia peruana, y en el caso de Mariátegui de pensar su reflexión del Perú como nación, ¿no? En mayo de 1924 sufrió una crisis de su enfermedad infantil, por lo que para salvarle la vida tuvieron que amputarle la pierna derecha, quedando confinado a una silla de ruedas. Ese mismo año comenzó a colaborar con la revista Mundial con la serie Peruanicemos al Perú, dedicado a los diversos temas y tópicos nacionales de entonces. Al año siguiente fundó la casa editora Minerva y publicó su primer libro, La escena contemporánea. Cuando el doctor le dice que le va a amputar la pierna, los familiares de Mariátegui se oponen a que le amputen la pierna. Piensan que estamos hablando de 1925 y la que realmente se impone para que le amputen la pierna es la esposa. En esta célebre discusión que hay en el momento que lo van a operar a Mariátegui, contado por el médico que lo opera, ¿no? Cuando ella dice, yo soy la madre de sus hijos, yo soy la esposa, ampútele la pierna, doctor, porque era la única posibilidad que viviera. En septiembre de 1926 apareció el primer número de la revista Amauta. Se trataba de una revista amplia en donde se combinaban de manera polémica indigenismo y vanguardia, que para los escritores, poetas y artistas de entonces no eran proyectos necesariamente contrapuestos. Amauta se constituyó en un punto de encuentro y debate de diversas corrientes de pensamiento, donde confluían escritores peruanos, latinoamericanos y europeos, que alcanzó una difusión que pocas revistas peruanas han logrado. La obra pues monumental que significó la revista Amauta, ¿no? De lejos la revista político-cultural más importante de la historia peruana, ¿no? No solo de esas décadas. ¿Por qué dices eso? Por la calidad, por la amplitud, por la capacidad de convocatoria que tuvo esta revista y por la difícil pero lograda síntesis entre las dimensiones políticas y estéticas, ¿no? Teóricas y plásticas que tiene la revista, ¿no? Es muy fácil hacer una revista juntando artículos o pasando la voz a los amigos, ¿no? Es mucho más difícil hacer una revista que, como poco presuntuosamente lo dice José Carlos en la presentación del número 1, se conviertan en una revista histórica, ¿no? Quizás en un exceso. Él tenía esta suerte de... Le quedaba algo de Valdelomar, ¿no? En varias de sus expresiones, ¿no? No hay que ser muy avistado, decía él, para darse cuenta que al Perú le nace una revista histórica. Y efectivamente le nació una revista histórica, ¿no? Entonces, cuando uno toma la revista... 32 números, ¿no? 32 números, efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, el número 17, que es el número en el cual él declara que esta revista ya no es más una revista de crítica, simplemente, sino es una revista socialista. Y se da cuenta que en esta revista socialista, junto con su artículo en defensa del marxismo, nos encontramos con cuadros de Sabogal, poesías de Martín Adán, poesías de Peña Barrenechea, ¿no? Su célebre texto El cinema de los sentidos puros, y nos encontramos con artículos, con fragmentos de la novela Matalaché de Enrique López Alújar, todo en la misma revista. Y cuando si yo te pidiera que compararas con Caretas, ¿qué dirías? No tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque Caretas está mucho más centrada en la coyuntura, es básicamente sobre los eventos políticos, tiene un trato cultural como una sección, ¿no? Y no es un tema eje de la revista. Tú a través de Caretas difícilmente te enteras de cuáles son las últimas novelas que se han publicado en Europa y por qué son relevadas, o cuáles son los últimos poemas, no los poemarios, sino los poemas que se están escribiendo en este país, y menos aún de los grandes debates de ideas que están en curso en el mundo. Todo eso tú te podías enterar
en 1926 en Lima. 2 años después aparecieron los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, una recopilación de artículos periodísticos que de manera orgánica planteaba una visión del Perú. Los temas dedicados a cada ensayo podrían ser también los temas de una agenda siempre presente: la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, la instrucción pública, el factor religioso, regionalismo y centralismo, el proceso de la literatura. Él lucha por no hacer política sobre la base de dogmas que venían desde fuera, sino por aquello que había diagnosticado en estos 7 ensayos, que es un verdadero diagnóstico de la realidad para poder actuar y hacer política. Contrariamente a los que han creído ver en esta obra una nueva Biblia, Mariátegui consideró a sus 7 ensayos como un libro provisional. Volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso de mi investigación y mi polémica. Tal vez hay en cada uno de estos ensayos el esquema, la intención de un libro autónomo. Ninguno de estos ensayos está acabado. No lo estarán mientras yo viva y piense y tenga algo que añadir a lo por mí escrito, vivido y pensado. Creo que el drama de los 7 ensayos es que no fue continuado nunca, ¿no? No solamente que no fue continuado por el propio Mariátegui, no podía ser continuado por él, sino que es una gran deficiencia de los seguidores posteriores a Mariátegui el no haber desarrollado esos temas. Las ideas y preocupaciones de Mariátegui no habían pasado inadvertidas al gobierno de Leguía. En junio de 1927, el gobierno denunció la existencia de un supuesto complot comunista para derrocarlo e inicia la represión contra los dirigentes obreros, estudiantiles e intelectuales. La casa de Mariátegui, ubicada en Washington, es asaltada y las personas que se encontraban allí detenidas. Mariátegui es recluido en el Hospital Militar de San Bartolomé debido a su condición física. La revista Amauta fue clausurada. Mariátegui era un hombre informadísimo, no solamente de lo que pasaba en el extranjero, porque le llevaban muchas revistas, ¿no? Y muchas publicaciones y muchos libros, sino de lo que pasaba a nivel del país. Es decir, Mariátegui, que prácticamente no salió de Lima, o sea, Mariátegui vivió en Lima toda su vida, conocía lo que pasaba en Puno, en Trujillo, en Arequipa, es decir, estaba al día de la situación de los trabajadores, del mundo intelectual en esa época en diferentes partes. Entonces, al parecer, venir a la casa de Mariátegui, que justamente en esa época él vive en esta casa. Este es su rincón donde claro, esta es la reconstrucción basada en fotografías del Rincón Rojo, ¿no? Que era un espacio de la casa donde en las noches se organizaban espontáneamente reuniones de amigos, ¿no? Venía gente claro, y se hacían tertulias finalmente, ¿no? Eran tertulias. Mariátegui tenía un proceso de trabajo que era más o menos así: en las mañanas escribía más o menos un artículo por día, que es una producción impresionante, pues, ¿no? Desde su reclusión, Mariátegui desmintió toda acusación en su contra. Hasta entonces no había realizado actividad práctica alguna en la fundación de un partido político. Ese hecho se concretaría con la ruptura entre Mariátegui y Haya de la Torre, producida en abril de 1928, cuando Haya de la Torre lanza un manifiesto de un inexistente Partido Nacionalista Libertador con el objetivo de derrocar al gobierno de Leguía. Es entonces que Mariátegui toma contacto con la Secretaría Sindical de la Cominter o Internacional Comunista. Para Haya se trataba de que el leguismo estaba agotándose, iba a entrar en crisis y había que preparar un movimiento político capaz de, en esa crisis, luchar por el poder. ¿Qué es lo que finalmente hizo? ¿Qué es lo que finalmente hizo? Y entonces este movimiento amplio, laxo y bastante genérico, que era la Alianza Popular Revolucionaria Americana, de la cual mucha gente, incluyendo Mariátegui, se sentía parte, en tanto y cuanto era un movimiento antiimperialista, hasta el año 27 más o menos, había que rápidamente transformarlo en un partido ordenado, jerarquizado, casi militarizado, con un líder
fuerte, ¿no? Y dotarlo de un plan de acción que fuese un plan prácticamente insurreccional, el famoso Plan de México. Todo esto estaba en las antípodas, o en todo caso tenía diferencias bastante serias con lo que Mariátegui pensaba, ¿no? ¿Qué era más bien? Que era más bien la idea, en primer lugar, de que se trataba de construir un partido que tuviese un componente social de clase mucho más definido, mucho más nítido, un partido que rompiese radicalmente con lo que él llamaba los vicios de la política criolla, el caudillismo, la demagogia, y que ciertamente lo que se venía en el Perú, si bien era la probable crisis de Leguía, de ninguna manera era la oportunidad única y final para intentar un asalto al poder. Entonces habían discrepancias de contenido y de forma, ¿no?, de acción política. Algo que hubiera sido lo más trabajoso del entendimiento entre Haya y Mariátegui era la manera distinta que tenían de entender la política. Si no hubo la oportunidad, como hemos dicho que no la hubo, de una interacción cotidiana que permitiera la discusión, y es que, y esto se ha discutido y se ha criticado mucho de un lado y de otro, mientras que Haya de la Torre, cuando ve esta debacle de la caída de Leguía, este enorme movimiento antiimperialista que emerge sin que nadie lo haya previsto, y que es este bloque antioligárquico, Mariátegui rápidamente, Haya de la Torre rápidamente piensa en las elecciones del 31 que convoca esta junta de emergencia de Samanes Ocampo. El plan de Mariátegui y su proyecto, al cual él no le gustaba llamar utopía, porque eso decía, eso no está anclado en la realidad, era una construcción de apuntar primero a la construcción de lo que llamaríamos ahora un tejido sólido de sociedad civil para evitar todo tipo de totalitarismo del Estado. Por eso su énfasis en crear la CGTP en el año 28, su énfasis en el movimiento obrero, de vincularse desesperadamente y en cama con los dirigentes mineros de la Oroya, con el movimiento minero, porque él no entendía que la política se jugaba en las elecciones inmediatas, sino su proyecto era una visión de largo plazo en la cual los partidos existieran y se construyeran sobre movimientos de la sociedad civil sólidos que evitaran, no sé si la dictadura, pero la imposición de lineamientos desde los partidos y no con un movimiento organizado, vital, que dejara escuchar su voz, ¿no? Al final, Haya de la Torre funda su partido y decide que son las clases medias que van a dirigir el proceso, y Mariátegui insiste con la idea del Partido Socialista liderado por el proletariado, que era la idea, digamos, ortodoxa de su formación marxista. Pero en realidad, si vemos numéricamente, lo que conformaba el proletariado en esa época no pasaba del 6% de la población económicamente activa. Era obvio que este frente antiimperialista, que se vertebra con la caída de Leguía, iba a ser parte del proyecto. Sin embargo, el eje central gira en torno a la dirección de los cambios, de la revolución, podríamos decir, pero de los cambios que requería el Perú, y de quién iba a liderar esos cambios. Para Haya de la Torre, lo sabemos, era la clase media, porque efectivamente los intelectuales pensantes provenían de allí, a los cuales se sumaba un grupo intelectual de obreros que lo había, pero creo que los dos no hubieran estado en desacuerdo que ambos participaran de un ampliado comité central, pero epistolarmente esto se disecaba en la letra, digamos, ¿no? El otro punto que parecían divergentes, pero creo que eran complementarios, el énfasis que le daba Mariátegui al problema del imperialismo en América Latina y el énfasis que le daba Mariátegui al problema del indio y de la tierra en el Perú, pero que no estuvo exento de la reflexión de Haya de la Torre. Él hablaba de un feudalismo colonial que tenía que ser erradicado. Estos preparativos de la fundación de un partido socialista se vería reflejada en su actividad intelectual. En septiembre de 1928, la revista Amauta define su orientación socialista y en noviembre aparece el quincenario obrero Labor, que era definido como una extensión de una obra de Amauta y que aspiraba a ser un periódico de gran difusión. Más adelante agregaría: no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Y creo definitivamente que este bloque antioligárquico que se va gestando, conforme se va desgastando el régimen de Leguía, que cae brutalmente
en el momento que cae Wall Street, en el año 29, es decir, mostraba la dependencia de lo que era en ese momento el imperialismo norteamericano, que ella diagnostica también si Mariátegui hubiera visto este aglutinamiento de este bloque antioligárquico y antiimperialista, que sobre lo cual Aya de la Torre focalizó también su reflexión, no hubiera dudado en entender que eso era lo que vertebraba a este bloque antioligárquico amplio de clases medias, sectores urbanos, en fin, proletariado agrícola, y no lo que pasó después a su muerte, en la cual a los pocos días de muerto, cuando funda el Partido Socialista en vida, con estas nuevas ideas, con esa nueva manera de entender la política, es rápidamente cambiado de nombre. No solamente significó, y en esto coincidimos todos los que hemos investigado este periodo, el cambio de nombre de Partido Socialista, que funda en el 28 a Partido Comunista, sino que eso significó las directivas de la Internacional verticales, ¿no?, de lineamientos que además estaban dados para toda América Latina, sí, opuesto al método de Mariátegui, que planteaba estudiar la realidad. Formó un ateneo de regreso en el año 28 para reunir a todos los intelectuales de las distintas tendencias, y su proyecto era formar un instituto de estudios sociales y políticos para nuclear a un grupo de intelectuales que producían investigación y sobre eso construir la política. El 8 de octubre de 1928 se constituye formalmente el Partido Socialista, en donde Mariátegui es elegido secretario general. Es entonces que comienzan a organizarse las diversas células del Partido Socialista en Lima y en diversos lugares del país. 17 de mayo del año siguiente, a instancias de Mariátegui y otros dirigentes obreros, surge el Comité Organizador Pro Central General de Trabajadores del Perú, la primera central unificada de trabajadores a nivel nacional. Ese mismo mes, Mariátegui envía a Ricardo Martínez de la Torre y Julio Portocarrero como delegados al Congreso Constituyente de la Conferencia Sindical Latinoamericana a realizarse en Montevideo. Un mes después, envía nuevamente a Julio Portocarrero y a Hugo Pese como delegados a la primera Conferencia Comunista Latinoamericana a realizarse en Buenos Aires. De esta manera, el Partido Socialista de Mariátegui estrecha sus relaciones con la Cominter o Internacional Comunista. Mariátegui se enrumba hacia el apoyo a la Internacional Comunista, a la Tercera Internacional, pero tiene posiciones propias, es decir, no tiene una posición seguidista, dependiente, sino que va buscando, va oteando el escenario, mirando por dónde puede orientarse y por dónde puede caminar, y entonces va buscando alternativas. Cuando se produce la conferencia de partidos comunistas en Buenos Aires, él no puede ir, pero envía a sus colaboradores más inmediatos. El más importante, me parece, de sus colaboradores inmediatos es Hugo Peche. Hugo Peche va a describir después lo que ocurrió en esa conferencia. Los dirigentes de la Cominter consideraban que el Partido Socialista debía convertirse en un partido comunista y que el marxismo de Mariátegui era bastante heterodoxo. Al menos no iba acorde con la nueva heterodoxia establecida en Moscú. Pese a ello, Mariátegui sería elegido miembro del Consejo General de la Liga Antiimperialista, un órgano impulsado por la Cominter. Siendo Mariátegui un partidario del método del materialismo histórico, entendido, como he dicho, de partir de la investigación de la realidad y no de ningún dogma, al mismo tiempo él dice, he concluido, he hecho en Europa mi mejor aprendizaje y creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeo occidentales. Esto al mismo tiempo hace que justamente desde esa perspectiva le dé una gran importancia a lo que él llamaba el problema del indio, entendido como el problema de la tierra. Y él dice una cosa que creo que fue premonitoria hasta la reforma agraria de Velasco, sobre un país que tiene una estructura de un 70% de haciendas o de un mundo semifeudal, no pueden prosperar las instituciones democráticas. Y mientras el indio esté marginado de la construcción de la nación, no podrá ser viable pensar en la nación. En septiembre de 1929, la casa de Mariátegui de nuevo es allanada, esta vez bajo la supuesta existencia de un complot judío. El quincenario Labor sería clausurado y no volvería a aparecer.
Ante esta situación, Mariátegui estudia la posibilidad de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, en donde podía editar Amauta libremente y tratar su enfermedad. Como parte de esos preparativos, Mariátegui convoca a Eudosio Rabines, un joven peruano que se encontraba en el exilio y tenía importantes relaciones con la Cominter. Este regresa clandestinamente al Perú en febrero de 1930 y es nombrado secretario general del Partido Socialista en reemplazo de Mariátegui. El viaje a Buenos Aires no llegaría a realizarse. A fines de marzo de 1930, Mariátegui es internado de emergencia en la clínica Villarán. Muere el 16 de abril a los 35 años de edad. Por eso es que Mariátegui está en todo, es como parte del aire, no está en todos lados. No hay algo, en la vida de uno muchas veces no hay algo, al menos en mi caso, en que no puedo dejar de relacionarlo con Mariátegui, ¿no? Es impresionante, ¿no? Donde uno menos se espera que va a aparecer, ahí está Mariátegui. Yo retomo esto, que es una reflexión no mía, sino del historiador Erich Hobsbawm, quien señala la providencialidad de los hombres en la historia, que Basadre en algún momento de su obra también la menciona, es decir, un Napoleón no nace todos los siglos, ¿no? Entonces creo que esta precocidad lo hace ya singular de por sí, teniendo en cuenta el año de su muerte. Si bien es la visión de país que Mariátegui construyó y que su generación construyó en buena cuenta, ha entrado en crisis junto con el país que la sustentó a fines de la década pasada, creo que es imprescindible releer a estos autores, ¿no? Creo que no solo hablo de Mariátegui, Basadre, Luis Alberto, los anteriores incluso, ¿no? García Calderón, Ribagüero, porque vamos a encontrar muchas pistas para entender al país, ¿no? Y yo particularmente creo que en el caso de José Carlos, esta voluntad de totalidad, ¿no es cierto?, de incorporar en el análisis la cultura, la economía, la política, la historia, los sueños, ¿no? Sigue siendo la única posibilidad de entender este país. Entonces creo que aprovechar estas ocasiones, el centenario de Basadre, un aniversario más de José Carlos Mariátegui, puede ser muy útil para alentar a que las nuevas generaciones se reencuentren con estos autores y sepan recoger de ellos lo que consideren útil para, en fin, vivir en este país y hacerlo un poco mejor. La revista Amauta emite un boletín extraordinario que decía: ha muerto José Carlos Mariátegui, el más grande cerebro de América Latina. Ha dejado para siempre de pensar. Ha cesado de concebir las ideas que tan valiente y enérgicamente propugnara. El proletariado acaba de perder uno de sus mejores guías, uno de sus más calificados portavoces. Cientos de personas, especialmente obreros de la Confederación General de Trabajadores del Perú, acompañaron el féretro de Mariátegui desde su casa en Washington hasta el Cementerio General de Lima, llevando banderas rojas y cantando himnos revolucionarios. Años después, su cuerpo sería trasladado a su mausoleo actual, en donde descansa acompañado de su esposa Ana Chiappe. Así, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Sucedió en el Perú. Yo les agradezco por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias.